Aprovecho la definición que tengo de la red para hacer una introducción a la exposición. La Red Sevilla por el Clima somos un grupo ciudadano convencido de la necesidad de actuar diseñando estrategias para mejorar el clima desde el entorno urbano. Y eso me lleva al primer punto, y es clima y entorno urbano, ¿no? Que es donde nos encontramos. Aquí es importante que pongamos en cuestión en que vivimos en un planeta que podría denominarse que está, digamos, gestionado desde una lógica urbana. Por un lado, porque el 60% de la población vive en un entorno urbano, y por otro lado, porque el resto de la población, la mayor parte de la población, está sujeta a sus pautas de vida y también sus actividades a la lógica urbana, debido a que el flujo de materiales y de energía procede, digamos, está diseñado según las necesidades que se tienen desde las ciudades, desde los entornos urbanos, ¿no? En este pequeño gráfico podemos ver fundamentalmente que desde el entorno urbano se está, digamos, afectando, digamos, el cambio climático precisamente por ese 60% de la población que vive en entornos urbanos, y que ya se sabe que desde las pautas del consumo tienen responsabilidad en un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero de manera directa o indirecta. Y por otro lado, también sabemos que con las emisiones que ya se ha tenido en la atmósfera en los últimos años, vamos a sufrir, digamos, estos impactos del cambio climático, con lo cual no nos queda otra más que adaptarnos, ¿no? Y esa lógica, digamos, es la que configura este pequeño gráfico. Los efectos del cambio climático en el ámbito urbano, bueno, están detallados en numerosas bibliografías, depende también de qué ámbito urbano y dónde estemos ubicados geográficamente, pero básicamente estamos hablando de aumentos de temperatura, lluvias torrenciales, sequía, incendios forestales, alteración, extinción de especies y elevación del nivel del mar, con, digamos, todos los impactos concretos que eso tiene en el entorno urbano. Y bueno, las causas principales en las que el cambio climático tiene en el ámbito urbano fundamentalmente se debe a la emisión de gases de efecto invernadero por la movilidad urbana motorizada, un modelo urbano industrial que está basado en el consumo energético intensivo en combustibles fósiles, la antropización del suelo, que básicamente estamos hablando de eliminación de sumideros, de zonas que están naturalizadas y que funcionan como sumideros de carbono, debido a este crecimiento urbano que está basado en la movilidad motorizada, que al final produce una dispersión, un cuarteamiento para la infraestructura y una monofuncionalidad del espacio, y también por un modelo agrario intensivo al servicio del sistema urbano, ¿no? Y por último tenemos también como causa la destrucción de ecosistemas terrestres, acuáticos y la pérdida de biodiversidad, que también están, digamos, tienen el origen en este crecimiento urbano basado en movilidad motorizada, las pautas de sobreconsumo y un modelo industrial agrario intensivo. Cuando hablamos de la capacidad de respuesta que tiene el medio urbano al cambio climático, desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático y también desde el punto de vista de la adaptación, estamos hablando fundamentalmente de tres áreas, ¿no? Por un lado, el ahorro de recursos energéticos y materiales, que sería lo que es la mitigación del cambio climático, la capacidad de absorción que tiene el medio urbano de gases de efecto invernadero, fundamentalmente a través de las áreas verdes, y luego cómo el medio urbano, a través de la adaptación, va a responder al cambio climático. En este esquema, básicamente lo que he hecho es recopilar un poco de la bibliografía las áreas temáticas de clasificación de medidas que desde el planteamiento urbano compilan o, digamos, clasifican estas medidas que atienden tanto a la mitigación como a la adaptación al cambio climático. Y esto, aunque no son compartimentos estancos, porque al final las medidas pueden pertenecer a uno u otra categoría y además muchas veces tienen relaciones directas entre sí, podría ser una buena clasificación de todas las medidas que se están poniendo en marcha en el ámbito urbano desde las administraciones públicas fundamentalmente, ¿no? No me voy a extender más aquí porque me quedan 4 minutos que me acabo de avisar y quiero pasar, digamos, al punto importante que son las actuaciones que la Red de Sevilla por el Clima está haciendo o ha hecho en este ámbito, y que quiero destacar fundamentalmente 2. Pero luego sí me gustaría destacar que existen unas propuestas locales a partir de los planes de adaptación
y mitigación al cambio climático, que están haciendo especial incidencia en temas que ha hablado hace unos minutos Ricardo, que estamos hablando de cómo enlazar, por un lado, la ocupación del espacio público a través de los espacios no antropizados y a través de los espacios verdes, con la movilidad, ¿no? Entonces tenemos pues, desde la ciudad de Barcelona, que tiene un plan de 241 medidas, la ciudad de Sevilla, que también tiene un plan de acción por el clima y la energía sostenible, la ciudad de Valencia y Murcia, cada una de ellas con características muy diferentes, pero que a la hora de plantear estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático confluyen fundamentalmente en algunos aspectos que son comunes. Fundamentalmente son cuestiones de necesidad de arbolado y la necesidad, digamos, de quitar la impermeabilidad que tiene el suelo. Son las medidas de adaptación que son priorizadas en el Plan de Sevilla. Como veis, mayoritariamente están basadas en el verde urbano, aunque luego ya podríamos cuestionar si esto se está implementando o no. Y ya me centro en las propuestas de la Red Sevilla por el Clima, que están también enmarcadas en este ámbito. Las dos propuestas son aprobadas por unanimidad en pleno municipal, por eso he traído estas dos propuestas aquí. La primera es la aprobación por unanimidad del pleno municipal, el 30 de junio del 2017, de un plan, digamos, de sombreado de tanto los puentes, los 8 puentes de la ciudad, como de los pasos a nivel por las vías de ferrocarril. Esta propuesta, bueno, fue llevada por la Red Sevilla por el Clima en el año 2017, se aprobó por unanimidad en el Pleno, pero hasta el día de hoy no se ha tenido conocimiento de cuáles son las estrategias del Ayuntamiento en este ámbito. La necesidad del sombreamiento de los puentes es clara, o sea, los puentes acaban siendo grandes islas de calor de la ciudad porque no hay posibilidad de sombreado por parte de la vegetación, con lo cual es necesario proponer infraestructuras alternativas que permitan la movilidad peatonal y de bicicletas activas y también de patinetes, ¿por qué no?, en estas infraestructuras de transporte. Concretamente, la medida afectaba a 15.076 metros cuadrados de acerado. Y por último, una cuestión que seguramente mi amigo Gonzalo quiere pasar y comentarla conmigo, es una propuesta que se hizo desde la Red Sevilla por el Clima al Ayuntamiento, también aprobada por unanimidad en el Pleno, que era establecer un sello climático para la obra pública que reunieran una serie de condiciones medioambientales que previamente estaban definidas por una comisión de capitalidad verde, ¿no? Este sello climático a día de hoy no ha sido aplicado por el Ayuntamiento y la red ha continuado y está continuando en la revisión de cuáles son los criterios fundamentales, pero en su día se propusieron una serie de criterios que seguramente Gonzalo puede explicarnos un poquito. Bueno, también María, es una especie de primera intentona que yo creo que tiene mucho sentido y que estamos trabajando en ella actualmente, el grupo de trabajo, o sea que no... Que tendremos que terminar de cerrar, ¿no? Pero la intención yo creo que puede ser más o menos muy transparente en el sentido en que podemos un poco también cuantificar las condiciones que tiene un espacio público respecto a este problema que acaba de presentar también María, ¿no? Y de ser realmente un poco que no dependa de un gran esfuerzo, de un momento... como de una inversión enorme, ¿no?, que se deba de hacer en un momento dado, sino que sean todas aquellas pequeñas acciones, pequeñas obras, pequeñas inversiones que se vayan a realizar en la ciudad, pues que vayan encaminadas a amortiguar en un proceso más continuo lo que debe ser nuestro entorno urbano, ¿no? Y bueno, pues se medía la superficie, el grado de superficie sombreada, el albedo, el índice de reflexión, que por tanto liberaría de calentar demasiado los materiales que se usan, la inercia térmica, que es otro factor, la cantidad de tiempo que tarda en disipar ese calor, el comportamiento ante el agua, bueno, pues la transpiración también era como algo fundamental, esa absorción del agua que hablaba también Ricardo, pues, o que se ha comentado, ¿no?, en otros, es decir, que el grado de permeabilidad es fundamental, ¿no?, en cuanto al comportamiento también térmico, ¿no? Todo fundamentalmente estaba como muy, en un principio estaba como muy enfocado al problema del calor, que es realmente nuestro problema casi muy pedestre, ¿no?, que luego podemos convertir ese problema como muy inmediato en un problema a nivel global, ¿no?, de calentamiento global, a nivel de efecto isla de calor urbana, que es algo como más grande,
pero a nosotros nos afecta también en nuestro día a día, ¿no? ¿Por qué no luchar por esa pequeña batallita y a través de esas pequeñas miles de batallitas conseguir cambiar la inercia, ¿no? En cuanto a un cambio cultural, más que a un cambio específico en un lugar concreto, un proyecto que se base en una, como, no sé, actuaciones que tampoco deben de ser como muy ni costosas ni simbólicas, ¿no? Yo creo que se trata de admitirlo como algo cotidiano, ¿no? Algo que se debe de tener la preocupación de hacer siempre que se haga algo, ¿no? Y bueno, pues están aquí, ¿no? A mí me gustaría cerrar con esta frase que la he sacado de un manual de la Federación Española de Municipios y Provincias, que me parece muy interesante, y es que cualquier medida que cabe articular en el entorno urbano desde la óptica, digamos, de la mitigación o la adaptación al cambio climático tiene que tener, digamos, como consecuencia un incremento palpable y visible de la habitabilidad y de la calidad urbana en el momento presente, actual y para todos y todas sin excepción. Y esa yo creo que es la clave para que esas medidas sean aceptadas y sean mucho más populares.